Un gusto saludarles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Voy a dar un poquito de tiempo a que se junten las personas en este en vivo de viernes. Mientras tanto, déjenme acomodar un poquito. Vamos a acomodar aquí, a ver, permítanme. Vamos a mover tantito la cámara, acomodando, ¿sí? Para que se pueda ver, ahí se ve, ¿verdad? Voy a subir un poquito. Creo que está perfecto. Vamos a esto. Y me parece que ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles este viernes. Espero se encuentren muy bien. Siempre aquí pues en la mañanera de Combat Tips MX, compartiendo un poco de sabiduría, un poco de historia, opiniones, técnicas, tácticas y todo lo necesario para complementar su conocimiento, ayudarles y sobre todo crearles un criterio que ustedes mismos y ustedes mismas puedan aplicar y puedan usarlo para investigar y realmente generar una verdadera perspectiva amplia sobre pues todo prácticamente, ¿no? Es un gusto saludarles como siempre, comentarles antes de comenzar este tema, comentarles varias cosas. Una, ayer hice un en vivo en Instagram sobre depredadores sexuales disfrazados de gurús, de psicoterapeutas, de sanadores, de maestros, y que utilizando esa posición de poder, pues son unos totales cazadores, ¿sí? De hombres, de mujeres, de niños, de niñas. Entonces, véanlo, está en Instagram, ¿sí? Creo que es importante informarse, saber lo que está sucediendo y denunciar, ¿sí? Denunciar definitivamente. Aquí en México hay un escándalo de un sanador y un maestro y un gurú, uno de estos coaches de vida, que pues resultó ser todo un depredador sexual, ¿sí? Y un tipo conocidísimo, conocido en México, también en Sudamérica, con muchísimos seguidores, hace retiros, tiene creo que libros y no sé, conferencias y todo tipo de cosas, y el tipo es un depredador sexual. Entonces, véanlo, importante denunciarlo, las personas que han sido víctimas de esta persona, denuncia, ¿sí? ¿Para qué? Para frenar a todos estos sociópatas, ¿sí? Que con su astucia, con su inteligencia, dañan a miles de personas. ¿Okay? Otra noticia que les quería comentar es que el domingo voy a estar en la Ciudad de México, en el Parque Chapultepec, y vamos a abordar el tema de ataques de cuchillo por una hora y media de pura supervivencia contra ataques de cuchillo. ¿Tienes dudas sobre los ataques de cuchillo? ¿No sabes qué técnicas funcionan, qué técnicas sí funcionan? Hay muchas opiniones, controversias, debates sobre los ataques de cuchillo, muchos sistemas de defensa personal, artes marciales, profesores, profesoras, de todo, que abordan el tema de los ataques de cuchillo. Pero realmente cuánto comprueban, realmente cuánto se basan en evidencia para opinar, para mostrar sus técnicas, etc. Yo les invito que si tienes dudas, que si tienes tus propios enfoques, perspectivas y opiniones, vengas y tengas tus propias técnicas. Si eres un practicante de artes marciales, instructor de artes marciales, instructora de artes marciales y de defensa personal, vengas y compruebes si lo que enseñas y dices que sabes funciona. ¿Ok? Así de simple. ¿Sí? Y vengas a una clase donde no nada más es mostrar técnicas, sino es un entendimiento teórico, táctico, estratégico fundamental
que nosotros siempre en Combat Tips compartimos. ¿Ok? Entonces, este domingo en Chapultepec, 8:30 de la mañana, la entrada, estamos a 100 metros de la entrada A5, si no me equivoco es A5, en la calle de Constituyentes. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra noticia? Julio, estamos en junio. Julio reabrimos la Academia Central. Reabrimos la Academia Central en la Ciudad de México. ¿Ok? 130 metros cuadrados para entrenar, tatami, barras, bolsas búlgaras, pelotas medicinales, pesas rusas, Thai pads, manoplas y sobre todo lo más importante, entrenamientos basados en evidencia para la protección de las personas. Este 1 de julio prácticamente ya empezamos, ¿sí?, en la Academia Central. Vamos a tener clases diversas, clases de niños, clases de adolescentes, clases de adultos, clases de puras armas, clases de grappling táctico, clases tradicionales, ¿sí?, de budo japonés tradicional. Vamos a tener meditación, vamos a tener clases de ejercicio, o sea, genial. Me está preguntando, oye, ¿dónde es la academia? Va a ser en la Colonia Álamos, Ciudad de México. Ya en julio estamos ahí, pues anímense, ¿sí? Anímense a entrenar, lo mismo. Las personas que quieren probar, ver si es cierto que Combat funciona, que cómo es, nosotros no nos escondemos. Ahí estamos y te damos la bienvenida cuando quieras, ¿sí? Y la bienvenida que quieras también, no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy, ¿ok? A mí siempre me ha intrigado y me sorprende y me gusta muchísimo investigar y descubrir personajes de la historia que fueron un parteaguas en sus propios oficios o en ciertos campos de la experiencia humana. Personas que fueron innovadores, que hicieron un cambio de paradigma, ¿sí?, en ciertos oficios y pues como decía, campos de la sociedad, y que lograron hacer estos cambios pero de forma permanente, o sea, que dieron nueva luz a ciertos conocimientos o prácticas o aplicaciones, y que enseñaron nuevas formas de abordar ciertas problemáticas. ¿Sí? Los innovadores, las innovadoras, las personas, los creadores, las personas que cambiaron la historia. ¿Sí? Realmente me parecen personajes increíbles, excepcionales, y creo que este personaje del que voy a hablar es alguien que es poco conocido, honestamente es poco conocido, es alguien sumamente importante en el campo táctico. Todo lo que es manejo de armas de fuego, manejo de armas punzocortantes, tácticas y estrategias en fuerzas de tarea, operaciones especiales policiales, entrenamientos de tiro, prácticas de tiro, técnicas y tácticas de pelea cuerpo a cuerpo sin armas. O sea, es realmente un personaje fundamental. Fundamental para todo este campo. El SWAT, los famosos equipos SWATs, que son los equipos de operaciones especiales de la policía, de las policías en el mundo, existen gracias a este personaje. Así se los pongo. El Close Quarter Pistol, el uso del arma de fuego a corta distancia, el tiro intuitivo, todo eso existe gracias a este personaje. Sí. O sea, realmente, los entrenamientos modernos de asalto y vamos a decir como... Es que el nombre en español ahorita no se me viene, pero raids, o sea,
redadas y como todo el tema de estrategias para entrar y salvar rehenes, para limpiar espacios y cubrir espacios y entrar de una forma táctica, lo que hacen las fuerzas de tarea o las operaciones especiales, todos estos entrenamientos en equipo, en grupo, los equipos, los escudos balísticos, los chalecos antibalas, el uso de las armas largas, el uso de las armas cortas en equipo y todas estas estrategias policiales y de hecho militares también, pero específicamente en el ámbito policial, y existen estos entrenamientos de fuerzas de tarea gracias a este personaje. O sea, así es de importante, ¿sí? Yo puedo decir que es el padre del combatives moderno. Así es el padre del combatives moderno, en conjunto con otro amigo de él, pero realmente el amigo es importante de él, pero quien es la figura central es William E. Fairbairn, ¿ok? William E. Fairbairn fue un soldado británico que realmente fue el parteaguas en los entrenamientos tácticos y en las aplicaciones de la táctica, ¿sí? En situaciones reales, ¿sí? Definitivamente. Un personaje que estuvo más activo, mucho más activo, entre guerras mundiales, o sea, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y luego, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un personaje que tuvo una contribución fundamental para que tengan una idea, a las oficinas de servicios estratégicos, lo que después se convertiría en la CIA. Todas las tácticas de combate cuerpo a cuerpo, el manejo de armas, de punzocortantes de la CIA. En ese entonces, cuando apenas se estaba creando, no era la CIA, era la OSS. La OSS fue una agencia, vamos a decirlo así, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que utilizó, aunque no lo quieran aceptar, utilizaron muchas estrategias nazis, ¿sí? Y mucha asesoría nazi, ¿sí? La CIA, voy a decirlo, es muy feo, pero es un refrito nazi. en términos estratégicos y de tácticas y de todo lo que es espionaje, contraespionaje, etc. Todo el conocimiento nazi alemán cumple un papel fundamental. Utilizaron esas estrategias y ese conocimiento, ¿sí? En conjunto con otros elementos, y uno de esos elementos fue la contribución de William E. Fairbairn y uno de sus alumnos, Rex Applegate, el coronel Rex Applegate, ¿okay? Entonces, digo, para que vean la importancia del conocimiento de este personaje, ¿sí? Que pues de alguna manera es uno de los padres fundadores de la CIA, ¿ok? También fue un personaje conocido por su contribución, como decía, a el combatives moderno militar. O sea, las técnicas antes de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos, sobre todo el ejército norteamericano, inglés, incluso francés, no tenían una estructura de combate cuerpo a cuerpo sólida, un sistema realmente bien consolidado. Y William E. Fairbairn con Eric Sykes y posteriormente Rex Applegate contribuyeron al combatives militar, a la forma de cómo usar el cuerpo en una pelea de vida o muerte, ¿sí? Con armas y sin armas. William E. Fairbairn es el padre de este concepto gutter fighting. Gutter fighting. Gutter fighting quiere decir como pelea sucia o poco honorable, ¿sí? Es el que acuñó este concepto fue William E. Fairbairn, ¿ok? Es un personaje sumamente interesante. Voy a hablar un poco de su background, de su historia, ¿sí? Cómo llegó a ser tan importante y tener tanto conocimiento, ¿ok? William E. Fairbairn fue un soldado británico que
pues prácticamente pasó toda su vida en el ámbito militar y policial posteriormente. Un personaje que en una ocasión le dieron una paliza cuando era joven, le dieron una completa paliza entre varios tipos, porque era un tipo que no, muy temerario, William E. Fairbairn, no tenía miedo, era un tipo que se aventaba, que bastante rudo, pero por ejemplo cuando era joven era rudo, pero no tenía la técnica para poder lidiar contra agresores, no tenía ese conocimiento de combate cuerpo a cuerpo, etc. Y eso le resultó en que le metieron una paliza. Y después de esa paliza, él decidió aprender a defenderse. Y adivinen qué, estudió por 3 años y medio aproximadamente en una escuela japonesa de Jiu-Jitsu o de Jiu-Jitsu, del Jiu-Jitsu antiguo, y también estudió Judo. O sea, el tipo se volvió muy bueno, porque además adquirió, me parece, el 2º grado en Kodokan Judo. En ese entonces, un 2º grado, cinturón negro, siendo de los primeros extranjeros en obtener ese nivel de grados en Japón, ¿sí? En un sistema, más bien en un sistema japonés. Y este personaje, pues lograr en ese entonces, en 1900, les estoy hablando de 1917, 20, los 30, los 40, o sea, ese lapso entre el 1910 y 1945, etcétera, que fue donde estuvo más activo, etc. Bueno, en ese entonces obtener un grado, un cinturón negro, ya ni digamos un 2º dan en un sistema japonés de judo o de jiu-jitsu no era cualquier cosa, la exigencia era tremenda. Entonces él era bastante bueno, William E. Fairbairn, haciendo jiu-jitsu y judo, bastante bueno. Y no quedó ahí, él aprendió también boxeo, aprendió un sistema de bayoneta, aprendió muchísimas cosas, ¿sí? Ahora sí que fue uno de estos personajes, como hubiera sido Bruce Lee después, donde Bruce Lee, por ejemplo, es catalogado como el primer artista marcial mixto, ¿no? O sea, alguien que dijo, no importa el estilo, lo que funciona, adquiérelo y practícalo e intégralo a lo que tú necesites. O sea, esa era la filosofía de Bruce Lee. Bueno, antes de Bruce Lee ya estaba William E. Fairbairn. En términos tácticos, fue alguien que hizo eso. Jiu-Jitsu, box, Kung Fu, o sea, le agarró de todo, de todo, y él empezó a utilizar esas técnicas híbridas y empezó a entender un concepto bien importante. ¿Derivado de qué? A ver, vamos a entender el contexto de William E. Fairbairn. ¿Por qué él cambió tantas cosas en los entrenamientos, la forma de disparar, la forma de usar un cuchillo, la forma de pelear? ¿Por qué? William E. Fairbairn pasó, si no quiero errar, pero aproximadamente 30 años en la policía de Shanghái. Shanghái, en esa época, estoy hablando de 1900, en los 30s, 20s, 30s, 40s, entre guerras y durante guerras mundiales, era uno de los lugares y de las ciudades más peligrosas en el mundo, ¿sí? Era un lugar de mafias, de prostitución, narcóticos, tráfico de opio, tráfico de trata de blancas, mafia, asalto, secuestro. Era un lugar donde había muchísimos secuestros, había gangs, o sea, pandillas completas que se peleaban el poder de la ciudad. Una ciudad, vamos a decir Shanghái, una región plagada de crimen, ¿sí? Y en ese entonces había una policía, vamos a decir, internacional, en el sentido de que era una policía como Shanghái, siempre estaba como en un estado límbico de que sí es China, pero no es China, pero es Inglaterra, pero le pertenece y fue colonia o pretendía el Imperio Británico ser que fuera su colonia, y China decía no, sí es mi territorio, pero te doy chance. Y también los japoneses metían la mano, y los gringos, los norteamericanos metían la mano. O sea, entonces era muy curioso porque era una región muy cosmopolita, muy multicultural, ¿sí? Y la policía no era la excepción. En la policía de Shanghái había rusos, japoneses, chinos, británicos, etc. Era algo muy interesante, ¿sí? Y así como era multicultural en el tema de
la impartición de la seguridad y la política también era multicultural en el tema de la inseguridad. O sea, había bandas de mafiosos japoneses, chinos, ingleses, había de todo, porque era un punto importante de comercio, ¿sí? Muy importante de comercio en esa zona, en la región. Entonces era una ciudad plagada de crimen, de todo tipo de violencia, muy, muy peligrosa. Está estipulada como la ciudad o de las ciudades más peligrosas de la época, ¿ok? Y adivinen qué, William E. Fairbairn pasó 30 años ahí. Sí, o sea, como policía. Entonces imagínense eso. A cada ratito la policía de Shanghái tenía que rescatar rehenes, gente secuestrada, pelear contra pandillas completas en batallas campales, tenían que hacer redadas para liberar casas, por ejemplo, completas o barrios completos de, ¿cómo se llama? Drug addict houses, o sea, como lugares de junkies, lugares de donde se drogaban, etcétera, y donde vendían drogas. Pues la policía de Shanghái hacía redadas. O sea, realmente era una policía bajo ataque constante. O sea, no se andaban por las ramas los policías de Shanghái, no se podían andar por las ramas porque estaban lidiando con la ciudad tal vez más peligrosa del mundo de la época. ¿Ok? Y William E. Fairbairn cumplió un papel fundamental ahí. Ahora, es interesante porque yo siempre lo he dicho, los mejores instructoras, los mejores sistemas de protección y seguridad, de manejo de armas, de combate cuerpo a cuerpo, etcétera, son los que se forjan, los que se forman en circunstancias adversas, los que tienen contacto constante con el peligro real, los que han sentido el pánico, los que han sentido el miedo, los que han intercambiado fuego, los que han sido acuchillados o tratado de ser matados con punzocortantes o con armas de impacto, los que han tenido que estar cara a cara y frente a frente con la violencia real. Esos son los instructores y posteriormente los sistemas que son más efectivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay lugar para la teoría, no hay lugar para la especulación. Es realmente cuando tu vida sí está de por medio, ¿sí? Buscas lo mejor y lo que sobre todo funciona. ¿Ok? Entonces, William E. Fairbairn venía de una tradición militar con ciertos entrenamientos, con ciertas formas de combate, ciertas formas de manejar armas de fuego, manejar armas largas, etcétera, y estrategias policiales y militares. Pero en el campo, o sea, en la experiencia, él se empezó a dar cuenta que había muchos errores y que había muchas situaciones que pudieran haber sido resueltas de una forma más efectiva si el entrenamiento de los elementos policiales se mejorara. ¿Okay? Voy a ir con ejemplos. Es lo más fácil para que ustedes me vayan entendiendo, porque yo lo que les recomiendo es pónganse a leer, si quieren investigar más de William E. Fairbairn y todo lo que hizo. Hay bastante material, lamentablemente en inglés. En español hay muy poco información sobre William E. Fairbairn, pero hoy en día en el mundo anglosajón están retomando todas las enseñanzas de William E. Fairbairn y cómo fue que él desarrolló todas sus técnicas, porque pues sí, es el padre de la táctica moderna. Entonces van a encontrar bastante material en inglés, pero en español lamentablemente no tanto. Pero bueno, yo quiero darles algunos ejemplos para que entiendan cómo él pensaba y cómo cambió todo y por qué fue un innovador. Sí. Ejemplo, en ese entonces, estamos hablando de 1900, el manejo de armas de fuego en la época, vamos a decir, postcolonial, era un manejo muy duelista. O sea, agarraban el arma de fuego, la forma de disparar era una posición lateral, el pecho salido, inhalar y apuntar y disparar. Así se disparaba, ¿sí? Que ahora se sigue haciendo en un ámbito deportivo. Hay competencias de precisión, por ejemplo, incluso con armas de aire, que el competidor tienen hasta parches aquí en el ojo y armas especializadas para precisión, y entonces extienden, respiran y disparan. Es una forma antigua de disparar que se sigue usando ahora en ciertos ámbitos deportivos, olímpicos, etc. Pero se usaba en la guerra, o sea, era como la guerra honorable, ¿no? O en los duelos, ¿sí? A ver, tú
fulano de tal, de la familia tal, me insultaste mi honor y entonces nos batimos a duelo. Escojan sus armas. Y escogían las pistolas y entonces se ponían a la de 3. Entonces apunten, disparen. Y así era. ¿Sí? Y esa forma de disparar era la que se aplicaba en todos lados, incluso en la policía. Entonces la policía apuntaba y disparaba y etcétera, utilizando las miras, incluso hasta cerrando un ojo, y entonces respiraban y disparaban y etcétera. Y William E. Fairbairn, al estar constantemente en peligro real, dicen que tuvo más de 70 ataques punzocortantes, estuvo en varios gunfights, o sea, en varias peleas de intercambio de fuego. O sea, era un tipo realmente con una experiencia gigante como policía en una ciudad totalmente que era tierra de nadie. Entonces, él, en su experiencia, se empezó a dar cuenta que esta forma de usar las miras y extender el arma era impráctica. No funcionaba, y no funcionaba en un escenario de cuerpo a cuerpo. Él decía que, y se sigue haciendo, y posteriormente el FBI lo empezó a estipular también, y ciertos entrenamientos policiales, empezaron a darse cuenta que muchos, si no es que la mayoría de los escenarios de riesgo, ¿sí? Con el uso de armas de fuego, donde tú tienes que usar un arma de fuego, y el otro, el agresor también, o tiene un cuchillo, o te trata de desarmar, etc., son a corta distancia, ¿sí? No te daba el tiempo de apuntar, ¿sí? Y extender y disparar, ¿sí? No había este tiempo, no había tiempo de usar las miras, porque todo ocurría en segundos. Entonces, William E. Fairbairn se fue dando cuenta que el ritmo de la calle era otro. No había tiempo de usar las miras, no había tiempo de extender, no había tiempo de nada de eso. ¿Por qué? Porque los mafiosos, los delincuentes, los maleantes sacaban el arma y empezaban a disparar o te empezaban a cuchillar, y a cierta distancia no había ningún tiempo ni espacio para hacer este tipo de extensiones y usar el arma de esa forma. Entonces, él dijo, fue el primero que estipuló y dijo, la mayoría de las situaciones de riesgo, con base en su experiencia callejera, que era inmensa, la mayoría ocurren a corta distancia, con un objetivo móvil que está desenfundando, te está disparando primero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él empezó a usar un concepto que le llamaba tiro intuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, a una corta distancia, en vez de extender y usar las miras, vamos a hacerlo hacia allá, yo en vez de usar las miras y apuntarte, yo lo que hacía, o William E. Fairbairn lo que estipuló en su momento, y lo que dijo es, hay que sacar el arma, apuntar con todo el cuerpo y calibrar el cañón y la trayectoria con tu cuerpo y disparar, ¿sí? De esta forma, porque no hay tiempo de extender y apuntar a corta distancia a un blanco que se está moviendo. O sea, si yo tengo el arma y tú te empiezas a mover y yo hago esto y extiendo, tú puedes venir y desviar la trayectoria de mi arma, desarmarme, pegarme, derribarme, etc. O si tú sacas tu arma y me empiezas a disparar y yo saco mi arma y extiendo, y mientras extiendo y hago esto, tú ya me metiste varios tiros. Entonces lo que decía él es, tenemos que sacar el arma y disparar inmediatamente, intuitivamente, utilizando todo el cuerpo, ¿sí? A disparar. Incluso posteriormente Rex Applegate, en el ejército norteamericano, posterior a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, en sus entrenamientos, se les enseñaba una forma muy curiosa de usar en ese entonces la plataforma 1911, que es pues, prácticamente algo como esto, ¿sí? Para el ejército norteamericano usaban el calibre 45, y en vez de usar este disparo o porque eran empuñaduras antiguas, ¿sí? Empezaron a disparar así. O sea, Rex Applegate, hay toda una serie de entrenamientos donde, por ejemplo, el agresor está aquí y tú lo que ibas es disparabas, pero si se dan cuenta, yo estoy haciendo esto y no estoy apuntando, estoy usando mi arma y usando mi dedo para apuntar a dónde voy a disparar. ¡Pam! Era de esta forma, ¡pam! ¡Pam! Un poco como vaquero, ¿sí?
Y decían que esta forma de empuñar y disparar, incluso Rex Applegate más extremo y haciéndolo así, también William E. Fairbairn enseñaba esta forma, era para ¿qué? Para disparar inmediatamente y no, vamos a decir, perder el tiempo en una corta distancia a usar las miras. Ellos decían que las miras a esta distancia no te sirven de nada, que más bien lo que necesitas es usar todo tu cuerpo para apuntar y dispararle al objetivo. Posteriormente, esta posición antigua de los años 40 del uso del arma de fuego a corta distancia se fue modificando y se fue llevando hacia algo que se llama retention shooting o disparo de retención, que en vez de hacerlo así, lo empezaron a cerrar aquí o aquí o aquí. ¿Para qué? Para no extender el arma y disparar, sino hacerlo desde el torso y disparar así o dependiendo de la escuela y del instructor que te diga. Hay instructores que te dicen, es mejor disparar así. Hay otros que dicen, es mejor disparar así. Cada quien tiene sus propias teorías. Pero a final de cuentas, la retención, el disparo de retención es este. Y este disparo de retención es y proviene del tiro intuitivo de William E. Fairbairn y Rex Applegate. Es una modificación ya cerrada, porque antes les digo que lo hacían de esta forma, ¿sí? Es muy curioso. Ahorita voy a hablar de la Casa de los Horrores. Así se llamaba. La Casa de los Horrores, que fue un centro de entrenamiento diseñado por William E. Fairbairn para provocar disparos bajo estrés. Y la Casa de los Horrores, y ahorita voy a explicar por qué estoy metiendo este tema ahorita en este del tiro intuitivo. La Casa de los Horrores era un lugar, era vamos a decir, una casa, era una casa diseñada con cuartos, pasillos, etcétera, que tenía de repente espejos, tenía monos, monigotes que salían de las paredes, les aventaban petardos adentro, les aventaban polvo, confeti, niebla, les apagaban la luz, les subían la luz. Entonces tú tenías que entrar como cadete de la policía en ese entonces de Shanghái, y luego eso lo estipularon en operaciones especiales del ejército en todo el mundo. Tenías que entrar a esta casa, a este lugar, tenías que entrar y tenías que hacer un double tap, tenías que disparar a los objetivos y discernir en segundos qué objetivo era una amenaza y qué objetivo no lo era. Entonces te sacaban un mono con un dibujo con una pistola en la mano. Ahora, como lo hacen, bueno, no sé si ustedes han visto los entrenamientos. Un policía en los 80 se subían unas paletas así, ¡puc! Y salía un mono así con la pistola así de ¡pum! Y entonces el policía ¡pum! Tenía que disparar. Y de repente salía una mujer con un niño y entonces el policía no tenía que disparar. Y así iba entrenando, ¿sí? Iba mejorando su capacidad táctica. Y eso lo inventó William E. Fairbairn. Ese es un invento, ese entrenamiento lo diseñó y lo inventó William E. Fairbairn. Y ese lugar se llamaba la Casa de los Horrores. ¿Por qué? Porque provocaban en el cadete, provocaban un estrés continuo. Imagínense que tú, como cadete, entras a un lugar y te empiezan a echar polvo, te patean, te avientan petardos, te apagan la luz, te prenden la luz, de repente hay un espejo y te ves a ti mismo, y de repente ves esto, y de repente ves el otro, y tenías que ir, ¿sí? Limpiando los cuartos, y tenías que ir eliminando los objetivos con 2 disparos. Pero curiosamente, es a lo que voy, se hacía con esta modalidad intuitiva. O sea, era muy curioso porque entraban los cadetes con la pistola en la modalidad intuitiva y entonces iban aquí así agachados, agazapados, así iban. Y entonces de repente salía el monigote y tenías que meterle 2 tiros 45, ¡pum, pum! Y luego seguías caminando y luego salía otro y entonces, es una mujer, no le disparo. Bueno, no real, no era una mujer real, era una imagen de una mujer. Y luego iban caminando y así. Y si ustedes analizan, es muy curioso porque los entrenamientos policiales de los años 80 todavía seguían muchos entrenamientos en Estados Unidos, seguían manejando esta manera de disparar antigua de Rex Applegate y William E. Fairbairn. Y funcionaba en ese entonces, funcionaba. Ahora ya se modificó. Ahora tú entras con un grip cerrado, doble grip, ¿sí? Empalmado en los dedos, y es otro grip totalmente diferente. Y cuando vas entrando, vas con todo tu cuerpo moviéndote y vas, ¿sí? Limpiando los cuartos y viendo dónde disparas, dónde no disparas. Cuando entras en stand-by, te mueves
y disparo, pum, pum, stand by, sigues caminando. O sea, muchas formas de manejar tu arma. Antes era nada más esto. ¿Sí? Bueno, tenía una razón de ser. William B. Fairbairn decía que a corta distancia, en situaciones de riesgo, no había tiempo de le voy a disparar, ¡pum! ¿Sí? Sino era, le disparo, ¡pam, pam, pam, pam! ¿Sí? Incluso él argumentaba que el primer disparo tenía que ser de calibración o un disparo que aunque fallara causaba conmoción y te ayudaba a encontrar el segundo y el tercer disparo. A mí me enseñaron de esa forma. Yo hace tiempo en un canal de YouTube que tuve, subí un video justamente explicando cuál era el tiro intuitivo original, antiguo. A mí me lo enseñaron de esa forma, un poco antiguo y yo voy a decir un tanto obsoleto ya, pero tenía una razón de ser, que era que yo saco mi arma y el primer disparo, lo que decía William B. Fairbairn es, hay que disparar primero. O sea, en una pelea de disparos o de cuchillos, alguien se te viene con un cuchillo, hay que disparar primero, ¿ok? Es así de simple, no disparar después. Y si yo hago toda mi posición y establezco las miras y le disparo, ese segundo que yo estoy haciendo eso, el otro puede ser que ya me disparó o ya me apuñaló. Entonces lo que él decía es, hay que disparar primero y hay que desenfundar y disparar, ¿ok? Y disparar. Y la idea de desenfundar y disparar, lo que él decía es, aunque el disparo no mate a la persona, genera la conmoción, por un lado, vamos a decir, genera pánico, genera sorpresividad en el agresor y además te sirve para ver más o menos por dónde entró el tiro y luego calibrar y subir hacia el centro de la masa de la cabeza o el centro del pecho. Entonces él decía, hay que disparar primero aunque el disparo no sea tan efectivo. Entonces era desenfundar, disparo, disparo y luego disparo. ¿Sí? O sea, disparo, disparo, siento dónde entran los plomazos y luego ya de ahí voy subiendo y disparo. Yo me acuerdo cuando hacíamos prácticas de tiro, lo que buscábamos era, está la silueta y lo que hacíamos era un disparo de calibración. Era un desenfunde, a ver, lo voy a hacer, vamos a poner esta aquí, lo voy a hacer con mi arma, está totalmente descargada, no tiene nada. Entonces, la idea era desenfundar, ¡pum!, disparar, ¿sí? Y ver dónde pegaba el tiro, el primer tiro. ¡Pum! ¿Dónde pega el primer tiro? Donde pega el primer tiro, ahí calibras y entonces pegas los segundos tiros y sigues disparando. Ya buscando, ¿sí?, lo que decía uno de mis maestros, un disparo de escalada. O sea, por ejemplo, si yo disparo y el tiro entra en el estómago, entonces de abajo voy subiendo, ¡pum, pum, pum! Y entonces voy tirando, escalando hacia la cabeza. Y era una forma antigua de encontrar el objetivo en una situación de estrés, donde no ibas a hacer un solo disparo preciso, sino lo que ibas a hacer es empezar a disparar y subir hacia el centro de la masa de la cabeza. Y además te permitía disparar moviéndote, porque mucho del disparar extendido es una posición estática por parte del tirador. En cambio, en el tiro intuitivo te mueves y disparas y cambias de ángulo y etc. Antes se hacía el disparo de calibración y se quedaba uno en esta posición antigua, pa, 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 pa. Ahora, ¿sí?, lo que se hace, incluso no todas las escuelas, pero varias, es empiezan con el tiro intuitivo. O sea, por ejemplo, yo empiezo con ustedes aquí, tiro intuitivo, pum, pum, y luego hago una extensión y ya hago un grip normal. Lo que hace eso es que a corta distancia disparo primero, calibro, y luego abro la distancia suficiente o genero un ángulo determinado, me muevo hacia un lado o hacia otro, y ya establezco las miras y entonces sí disparo. Esa forma que acabo de explicar ahorita, donde disparo y luego extiendo y disparo, es, no en todos lados, pero es la modernización del tiro intuitivo de William B. Fairbairn y Rex Applegate. Es lo que yo practico y es lo que yo enseño en Close Quarter Pistol, básicamente, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque imagínense cómo fueron las técnicas evolucionando. O sea, llegó un personaje con mucha experiencia en la calle, un policía con toda la experiencia del mundo en la calle, real, y dijo, no hay tiempo de usar las miras, hay que disparar intuitivamente en una situación directa y cerrada, ¿ok? Y entonces empezó a desarrollarse el famoso tiro intuitivo. En su momento, mucha gente se burló de él.
En su momento hubo gente que no le gustó. Oh, los grandes, así como, vamos a decir, honorables, ¿sí? Lords, superinstructores de tiro de la época, ingleses y también japoneses, que estaban acostumbrados a, vamos a disparar y ¡pum! 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 ¿No? Dijeron, no, ¿qué es eso? Eso no es cierto. Pero, ¿qué pasó? La verdad salió a la luz y se empezaron a dar cuenta los mismos policías que efectivamente William E. Fairbairn, tenía razón. Tenía razón. Efectivamente, en situaciones cerradas no hay tiempo de extender y flanquear y disparar. Tenías que disparar primero y matar al oponente antes de que te mataran a ti. Y como fueron dándose cuenta que sí era real y que era necesario, entonces, ok, empezaron a utilizar esas técnicas. De hecho, es muy curioso una anécdota donde William E. Fairbairn, me parece que, no sé si fue en Estados Unidos, no quiero mentir, o en Inglaterra, porque él regresó. El ejército norteamericano lo usó varias veces. De hecho, lo trajeron a la policía de Nueva York, en esa época que también Nueva York era muy peligroso. ¿Y por qué? Porque se empezó a ser famoso. Hay un instructor que hace una forma de tiro muy curiosa y que, vamos, está funcionando y está dando resultados. Entonces, es una historia bien curiosa porque no recuerdo si fue en Estados Unidos o en Inglaterra, pero en Gran Bretaña, donde William E. Fairbairn fue a unas prácticas de tiro, ¿sí? De gente muy reconocida de la época. Y entonces, pues todos disparaban, ¿sí? ¡Pah! 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 Así, ¿no? Y él, como buen mañoso y taimado, se hizo pasar como que no sabía nada. Entonces él se puso a disparar y hacía todo. Y cuenta la historia que cuando estaban en descanso del curso de tiro, que todos disparaban así, él estaba solo, pensó que no lo veía nadie, y entonces él se puso a disparar su tiro intuitivo. ¡Pum! 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 ¿Sí? Y lo más curioso es que uno de los instructores principales de esa academia sí lo estaba viendo. Lo estaba viendo y empezó a observar la precisión y la velocidad con la que este señor, que no sabía nada y estaba tomando el curso, disparaba. Y entonces se le acercó y le dijo, esa forma de disparar nunca la había visto. Y cuando empezó a ver los resultados, los grupos cerrados, la velocidad con que podía disparar a 3 objetivos, etc., dijo, ahora tú vas a dar algunos cursos aquí. Sí. Entonces pasó de ser así un ignorante a dar cursos ahí de esta forma nueva y rara de disparar. Y es curioso porque la innovación al principio no es bien recibida en ninguna época. William E. Fairbairn no fue bien recibido en el momento, pero como era un tipo ultra reconocido y además tenía la verdad de su lado, porque decía, pues tú dirás lo que quieras, etcétera, pero a final de cuentas yo estoy en la calle, yo estoy en una ciudad, la ciudad más peligrosa del mundo, y esto es lo que me funciona, y se acabó. Y entonces, bueno, pues toda la gente le empezó a hacer caso, porque decía, bueno, este fulano sí tiene la razón, porque está en medio de la batalla, y sí está enseñando cosas que sí podemos utilizar. Y fíjense qué curioso, porque esta forma de tiro intuitivo, ¿sí? ¡Pam! Aquí, es la base para el Close Quarter Pistol moderno. Es la base para usar mi arma de fuego reteniendo al agresor o haciendo la distancia o bloqueando una cuchillada y luego hacer mis disparos. Es la base, ¿sí? William E. Fairbairn es el padre del Close Quarter Pistol moderno, del uso del arma de fuego integrada a golpes y a movilidad determinada para generarme el tiempo y el espacio para desenfundar mi arma y ejecutar ciertos disparos en ciertas zonas, etc. Entonces, fíjense qué importante es William E. Fairbairn en el manejo de armas de fuego. Fundamental. Aunque sus técnicas hoy en día ya no se practiquen tal y como él las enseñó, Rex Applegate, pero a final de cuentas, ese fue la base para ir evolucionando. Fue como el parteaguas que vinieron a hacer los Gracie y el Jiu-Jitsu brasileño en el mundo de las artes marciales y la creación posterior de las artes marciales mixtas, donde al principio, cuando había peleas interestilos, lo que sería el primer UFC o los primeros UFCs en los años 90, se veía evidentemente el estilo de cada practicante o cada peleador, y los del Jiu-Jitsu brasileño arrasaron porque casi nadie sabía piso. Y posteriormente la gente empezó a decir, ¿sabes qué? El piso funciona, aunque se veía medio raro. Yo me acuerdo cuando veía mucha gente del jiu-jitsu brasileño, decían, ay, ¿qué es eso?
Se están revolcando 2 horas en el piso. ¿Eso para qué sirve? ¿Eso de qué? No, eso ay, ya dice un beso. Ya dice un beso. Qué idiotas, ¿no? Están ahí luchando en el piso. ¿Eso qué? Eso no sirve de nada. Y cuando empezaron a darse cuenta que muchas peleas ya acababan en el piso, se empezaron a dar cuenta que 1 a 1, cuando te peleas, pueden ir los agarres y vas a acabar revolcándote en el piso, se dieron cuenta todos los artistas marciales serios, maestros, instructores, todos, de que el piso sí era importante y que había que entrenarlo. Entonces de ahí empezó a ver una evolución técnica y yo diría táctica deportiva para conformar lo que ahora conocemos como artes marciales mixtas, donde las escuelas de artes marciales mixtas ya es una hibridación completa. Tiene sus instructores de jiu-jitsu, de lucha grecorromana, de box, de muay thai, pero a final de cuentas el peleador integra las herramientas que necesita de una forma totalmente ya concatenada. Y eso pasó también en el mundo táctico con manejo de armas y con situaciones de vida o muerte, donde empezaron a ver, bueno, el tiro intuitivo acá, pues sí, lo vamos a manejar, pero ahora en vez de hacer esto, vamos a hacer esto, y posteriormente, en vez de quedarme aquí disparando, voy a abrir un espacio y luego voy a extender y luego voy a buscar el objetivo desde otra manera, ¿ok? O con otra técnica de disparo, ¿no? Y entonces así fueron evolucionando las cosas, ¿ok? Entonces fíjense qué importante fue William E. Fairbairn. Y no acaba la historia ahí. Además de que él empezó a crear este centro de entrenamiento que se llamaba la Casa de los Horrores, donde el cadete entraba y disparaba y le salían todas estas cosas. También, como ellos hacían muchas redadas, se vieron en la necesidad de empezar a crear equipos diferentes. Entonces, el escudo balístico que utilizan hoy los equipos SWAT, eso es una invención de William E. Fairbairn y la policía de Shanghái. Además, también, por ejemplo, el uso del chaleco antibalas, etcétera, todas estas protecciones, estas armaduras que empezaron a usar, eso fue una invención de la policía de Shanghái y con la asesoría de William E. Fairbairn, ¿ok? Entonces, vamos, es algo que viene de antaño, ¿sí? Y qué importante, porque hoy en día todo equipo SWAT, todo equipo de operaciones especiales que se dedican a rescatar rehenes, a hacer redadas, a extraer a un sujeto peligroso de una locación, etc. Bueno, todo eso, esas técnicas, esas tácticas, ese equipo se lo deben a William E. Fairbairn y la policía de Shanghái de los años 30. Okay. Ahora, no nada más eso. Él diseñó, en conjunto con Eric Sykes, una daga de combate. Voy a mostrar ya una modernización de esa daga. Aquí está, bueno, este es un dummy de entrenamiento, es de la marca Boker, es un training knife, ¿sí? No es real, pero está formulada este diseño en el diseño de William E. Fairbairn y Eric Sykes, y incluso Rex Applegate, que diseñaron una daga específica para combate, para matar personas. La original es mucho más delgada, mucho más puntiaguda. La original es mucho más puntiaguda, más ligera. Se puede agarrar con una mano, de hecho, con los dedos así. De hecho, William E. Fairbairn, sí, perdón, déjenme agarro aquí. De hecho, William E. Fairbairn agarraba la daga, la agarraba de esta forma y tenía mucho muñequeo y se movía y atacaba, y era esta forma pandillera. No era una forma como honorable, samurái, como de... ¿sí? No era eso. William E. Fairbairn, como fue atacado varias veces con punzocortantes mientras era policía, y vio por más de una ocasión peleas de cuchillos entre las bandas y los pandilleros en Shanghái, etc., se daba cuenta que el pandillero movía rápido y picaba y se movía así. Y cuando ustedes ven a William E. Fairbairn, hay poquitos videos de él moviendo la daga, van a ver que era extremadamente versátil y que era una daga más pandillera, ¿sí? No la clásica posición de cuchillo y sino era muy versátil, muy dinámico. Y él generó toda esta forma de entrenamiento con esa daga. Ellos se dieron cuenta que para matar a un ser humano era necesario y era mucho más importante no cortar, sino picar, ¿sí? O sea, decían, cortar es importante, pero si nosotros queremos generar mayor daño en un ser humano, tenemos que provocar hemorragias internas.
y punzar órganos o arterias o venas internas que provoquen un desangramiento interno y la pérdida de la conciencia de la persona. Incluso William E. Freeman estipuló el reloj de la muerte, donde él con una tabla empieza a mostrar: si tú atacas en el hígado, la persona pierde la conciencia en tantos segundos. Si tú atacas la carótida, en tantos segundos. Y así, o sea, era tan específico, tan específico, que incluso te marcaba por tiempos determinados cuánto tiempo una persona perdía la conciencia, ¿sí? Utilizando la daga de combate, ¿sí? Es bien interesante el manejo punzocortante de William E. Fairbairn, totalmente apegado a la realidad, mucho más carcelario, mucho más pandillero, callejero, y bueno, pues toda la gente le tuvo mucho respeto. Y de hecho esta daga y toda la modalidad de la daga combatives, porque yo digo la daga combatives porque finalmente el concepto combatives es un concepto creado por William E. Fairbairn y Rex Applegate y Sykes. En la daga combatives, el uso de la daga combatives también recopila experiencias de la Segunda y Primera Guerra Mundial, de soldados que utilizaron el cuchillo en trincheras y cómo mataron a muchos enemigos con la daga. Y entonces recopilaban esas experiencias, y entonces ellos decían: bueno, la experiencia del soldado tal muestra que hay que atacar, mover la cabeza a un lado, y hay que atacar la subclavia, y también hay que atacar el hígado, y hay que apuñalar en los riñones mientras le tapas la boca, y ese tipo de cosas. Y así fueron desarrollando un sistema de cuchillo militar, ¿sí? Yo diría no cuchillo, daga militar, que hasta la fecha ahora ya se ha perdido. Esa es la verdad. El combatives moderno norteamericano, por ejemplo, que ya es una reformulación de las técnicas antiguas, del combatives antiguo que se aplicaba incluso en la OSS, lo que ahora es la CIA, se empezó a dejar a un lado y se empezó a acuñar, o se empezaron a integrar sistemas como Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileño, Cali filipino, o sea, diferentes artes. Y por ejemplo, lo que conocemos ahora como las artes marciales de los Marines y los programas militares de Estados Unidos, que sería el Modern Combatives, tienen muy poco de esta daga, de este conocimiento. Ya tienen muy poco, honestamente, de esta daga pandillera o del tiro intuitivo aquí al estilo vaquero de Rex Applegate. O sea, todo eso ya casi no lo ves. Tú vas a ver entrenamientos del Modern Combatives, vas a ver mucho Jiu-Jitsu, vas a ver mucho Muay Thai, vas a ver box, vas a ver lucha grecorromana, vas a ver el manejo de armas, vas a ver otro tipo de dinámicas ya muy híbridas, que todavía tienen algunos atisbos de las bases antiguas del combatives antiguo, ¿sí? Entonces eso es interesante. Ahora, no porque no se hayan seguido usando, no significa que sean malas. Hubo una evolución como todo, hay que aceptarla, pero también hay que recordar, reconocer y recuperar las técnicas antiguas que les funcionaron a estas personas que realmente eran toda una leyenda en la época. O sea, William E. Fairbairn era una leyenda en su época, era una completa leyenda, ¿sí? Era una leyenda. Y ahora me gustaría también hablar del hand to hand, de las técnicas de cuerpo a cuerpo que William E. Fairbairn desarrolló. Son muy interesantes también. Todo el concepto de William E. Fairbairn es muy interesante porque, repito, fue alguien que acuñó este término gutter fighting, o sea, la pelea sucia. Él comprendió, estando en las calles, etc., fue el primero, yo creo que de forma institucionalizada y de una forma sistematizada, comprendió que la calle no es deportiva y que las clásicas técnicas de deporte o la posición, por ejemplo, en ese entonces el boxeo era de y era ese tipo de cosas, y era honorable, o sea, era de nos vamos a batir a duelo, ¿sí? De caballeros. Imagínense, William E. Fairbairn venía del Imperio Británico. Si vamos a hablar de duelismo y vamos a hablar de peleas de honor y de una posición caballeresca donde vamos a pelearnos incluso hasta muerte, pues vamos a hablar de Reino Unido, ¿sí? De Inglaterra. Y él venía de esa base. Pero conforme fue entrando en los mundos bajos de Shanghái, se empezó a dar cuenta que eso no, en la calle no aplicaba y que había que aplicar otro tipo de técnicas. Entonces él empezó a utilizar el judo, el jiu-jitsu que tenía, le empezó a integrar el box, le empezó a integrar técnicas incluso de Kina, de Bagua, de Kung Fu, de diferentes técnicas chinas también, porque
En esa época, en Shanghái, había peleadores chinos que aplicaban el Kung Fu, o practicaban, vamos a decir, el Kung Fu o el Wushu en general, para hablar de diferentes estilos chinos de pelea, de una forma muy primitiva y agresiva y muy buena. Entonces él empezó a integrar todas esas técnicas y empezó a crear algo llamado gutter fighting, ¿sí? Voy a mencionar algunas de las técnicas clásicas de Fireman. Ejemplo, el famoso chin jab, ¿sí? El chin jab, ¿sí? Es un golpe que utiliza la palma, esta parte de la palma, en la barbilla o en la nariz. Y lo que decía William E. Fairbairn es que en la calle no hay que empuñar y ponerse a... No, hay que emboscar, hay que acercarse y sorprender y tirar el primer golpe, ¿sí? Pero mucha gente decía, oh, pero es que tirar el primer golpe es poco honorable, no debemos golpear a alguien nada más así. Y él decía, pues es que en la calle no hay honor, es pura cochinada y es pelea sucia, gutter fighting. Entonces, lo que hace él y lo que enseña es el chin jab. Y entonces golpeas de abajo hacia arriba la barbilla y al momento que golpeas la barbilla, la persona hace la cabeza hacia atrás, expone los genitales y él decía, golpea la barbilla y luego golpea los genitales. Él fue el primer, vamos a decir, maestro, instructor que institucionalizó las patadas a los huevos, sí, y los rodillazos a los genitales, ¿sí? Él fue el primero. Fíjense, es bien curioso porque el fundador de Krav Maga, ¿sí?, más o menos son contemporáneos. Pero dicen las malas lenguas que el fundador de Krav Maga utilizó muchos de los conceptos de William E. Fairbairn, muchos, ¿sí? Y los hizo a su propia forma, porque el fundador de Krav Maga también era practicante, practicó varias artes, practicó, si no me equivoco, judo, box, lo que había en la época. Y el fundador de Krav Maga, dicen por ahí que tomó cursos y clases y le fusiló en el buen sentido, o sea, adquirió técnicas de William E. Fairbairn. ¿Sí? Es bien curioso porque ahí es donde se tocan el Krav Maga y el Combat Tips. Es muy, muy curioso en esa época. Entonces, William E. Fairbairn utilizaba estas técnicas curiosas. Decía, por ejemplo, que el golpe de tajo en el cuello, en la zona del nervio vago, ¡pam!, podría generar un efecto terrible y de ahí meter un rodillazo. O sea, tenía puras técnicas, vamos a decir, para utilizarse en emboscada callejera. Él no decía hay que intercambiar, no. Él decía hay que acercarse, si se acerca, y sorprender. Sorprender con movimientos poco usuales, que la persona no sepa ni qué le pasó y acabe en el piso. ¿Sí? Ese era el concepto de William E. Fairbairn. ¿Por qué? Porque acuérdense, él se enfrentaba constantemente a peleadores expertos, callejeros de la época. Y entonces si él se ponía a intercambiar con un chino, o con un japonés, o con un ruso, o con un inglés, que estaban acostumbrados a boxear y todo, y él se ponía a boxear y se ponía, pues le iban a poner una paliza. Entonces él siempre buscaba esa maña callejera, ese truco de emboscar, de acercarse, de manipular, y de repente ¡pum! ¡Pum! Y al piso, ¿sí? Y esa era su forma de atacar y de usar la pelea sucia. Él decía, hay que pelear sucio, no hay que intercambiar, no hay que ponerse así, sino pelear sucio. Y eso fue algo que él implementó, ¿sí?, en la policía de Shanghái, y yo puedo decir que es el padre también de la pelea sucia, institucionalizada ya como un sistema. Entonces, fíjense qué importante es este personaje, qué importante es en todos los sentidos, en el manejo del arma de fuego, en los entrenamientos para las fuerzas especiales policiales, en las tácticas y estrategias de redadas, de sustracción de rehenes, etcétera, etcétera, en el manejo de la punzocortante, en el manejo del cuerpo como un arma, el hand to hand. Es fundamental este señor, fundamental. Y yo lo diría como una leyenda, ¿sí? Yo ahora en la Academia Central, nueva Academia Central, vamos a poner algunas fotos de personas que han influido fuertemente en mi sistema de combates. Entonces vamos a poner la foto de William E. Fairbairn, definitivamente. Voy a poner la foto de Helio Gracie, voy a poner la foto de Sokaku Takeda, de Jigoro Kano, de Morihei Ueshiba, porque son maestros que me influyeron tremendamente en mi propio sistema, ¿no? Ya en mi época y
a mi nivel, que es por mucho menor y pequeño comparado al gran legado de William E. Fairbairn, ¿sí? Entonces, este hombre es un parteaguas, así como los Gracie fueron un parteaguas en su época en las artes marciales. William E. Fairbairn, Rex Applegate y Eric Sykes fueron un parteaguas en las tácticas militares posteriores, policiales, y en todo lo que es el reality self-defense, ¿sí? La defensa personal basada en la realidad, en la evidencia. Entonces espero que esto les ayude a entender un poco cómo ha habido personajes importantes en la historia que a veces no conocíamos su legado y que las técnicas actuales que estamos utilizando en el manejo de armas de fuego o punzocortantes o la técnica de defensa pues vienen desde 1920, 1930, ¿sí? Y como por ejemplo el ejército norteamericano sobre todo y el ejército británico utilizaron esas técnicas en la Segunda Guerra Mundial y posterior, y como agencias de inteligencia como la CIA utilizaron esas técnicas también. Decían que las técnicas de los espías no eran técnicas, y los de espionaje y los agentes encubiertos, etcétera, no eran técnicas, no debían ser técnicas que se utilizan en el ejército regular. Eran técnicas que tenían que utilizar otro tipo de mañas porque el contexto era diferente. No era pelear en las trincheras, era matar silenciosamente a una persona en un pasillo para meterlo en un cuarto o meterlo en una cajuela, o sea, ese tipo de cosas, que era otro contexto, ¿sí? Del uso de la fuerza. Y cómo William E. Fairbairn contribuyó a todos sus entrenamientos, y su legado hasta ahora lo seguimos utilizando, ¿sí? De una forma ya híbrida y cambiada y evolucionada, pero lo seguimos utilizando. Entonces espero que esto les sirva, les haya gustado, y a mí me parece sumamente interesante todo este tema, porque bueno, pues Combatives, mi sistema de Combatives es efectivamente un sistema evolucionado o transformado de parte, sí, el conocimiento de William E. Fairbairn, ¿okay? Bueno, espero estén muy bien y nos vemos en un próximo en vivo. Les recuerdo, el domingo voy a estar en el Parque Chapultepec de 8:30 a 10 de la mañana, y en julio abrimos la Academia Central. Eso está fantástico. Yo reitero mi invitación, ¿sí? Reitero mi invitación a todas las personas que quieren comprobar, no que quieren opinar. A los opinólogos, sigan opinando, me da lo mismo. Yo sé que el opinólogo y el que tiene su canal de YouTube o su Instagram o su TikTok o lo que sea, y se la pasa hablando y opinando de todos y es el sabelotodo, esos nunca van a ir a entrenar, nunca se van a exponer, nunca se van a arriesgar a comprobar todos los argumentos que dicen, ¿sí? Son argumentos vacíos porque nada más están repitiendo lo que alguien más dijo. No lo comprueban, no tienen experiencia, no han estado en situaciones reales. ¿Por qué? Porque cuando has estado en situaciones reales no eres opinólogo a lo tonto, sino más bien eres una persona abierta a escuchar, y lo que opinas lo haces desde una perspectiva amplia, sin ortodoxias, sin fanatismos, y puedes decir las cosas como son, y estás siempre dispuesto o dispuesta a demostrar con hechos lo que estás opinando. Y yo conozco muchas personas que hablan y no demuestran nada. Entonces, para las personas que quieren comprobar o quieren sentir lo que es un sistema de protección, yo siempre reitero la invitación: vengan, dejen de hablar, dejen de criticar, vengan y entrenamos o peleamos o hacemos lo que ustedes gusten, ¿sí? Para que ustedes vean que Combatives tiene un sustento, un fundamento. Y también yo les diría a las personas que piensan que Combatives, mi sistema de Combatives es una invención o es una ocurrencia, bueno, que investiguen un poco más el sistema, que investiguen los grados, la metodología, ¿sí? Porque no hay nada especulativo en Combatives. Todo está me he procurado yo por más de 15 años estructurar un sistema que tiene metodología, progresión, conceptos teóricos bien afianzados y que tiene técnicas basadas en la realidad, ¿sí? Entonces, podrán criticar otra cosa, pero la estructura y la seriedad del sistema, pues honestamente es incriticable. ¿Por qué?
porque nos basamos y nos fundamentamos en la evidencia. No andamos especulando, ni imaginando, ni opinando sin fundamentos. Entonces, ¿tienes dudas de cómo funciona el sistema o cómo son las graduaciones, cómo son las evaluaciones? Adelante, ¿sí? Cuando quieras, vienes y te damos una cátedra de lo que es Combatives, sin ningún problema, de forma teórica, académica o técnica, dentro del tatami, con resistencia y a los madrazos o como les guste y como quieran, agresivo o sparring amistoso, como ustedes gusten. Yo tengo afortunadamente instructores que siempre están muy deseosos de hacer sparring y de forcejear y de que los pongas a prueba, y los invito, ¿sí? Porque luego hay gente que dice, no, bueno, Bruno no tiene experiencia, pero a ver sus instructores, ahí están, y mis instructores siempre están así de, Sensei, ¿cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacer? Pues cuando quieras, ¿sí? Entonces, nosotros comprobamos, cuando quieran, adelante. Nos vemos en la academia, nos vemos en Chapultepec, donde ustedes busquen, ¿sí? Y gusten. Que estén muy bien, les mando todos mis mejores deseos y nos estamos viendo en un próximo en vivo. Hasta luego.